Ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres. Y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole: «Te ruego que me hagas justicia contra mi adversario». Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo: «Yo no temo a Dios ni me importan los hombres, pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme». Y el Señor dijo: «Oigan lo que dijo este juez injusto. ¿Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar? Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra?». Palabra del Señor. Queridos hermanos, este domingo del ciclo C, la palabra de Dios nos trae una enseñanza sobre otro aspecto de la oración. Recuerdan que hace un par de domingos atrás se nos proclamaba el Evangelio donde los discípulos pedían el aumento de fe. Una de las expresiones de la fe es la oración. ¿Cómo rezamos? ¿Cómo es nuestra oración? La oración es expresión de la fe, es decir, la fe por un lado es noticia. Creo en Dios. Vieron que cada vez hay más gente que dice algo superior cuando entrevistan inclusive a científicos, actores, personas conocidas, cuando uno lee la entrevista, ¿pero vos crees en algo? Sí, algo tiene que haber. Entonces, por un lado la fe es noticia, pero la fe del creyente, la fe que recibimos infundida por Dios a través de la gracia santificante, las 3 semillitas que recibimos en el bautismo, fe, esperanza y caridad, además de ser noticia, es un vínculo nuevo. Entonces yo creo en Dios y le creo a Dios. Porque si Dios existe y no tiene nada que ver con mi vida, con mi conducta, con mi pensamiento, con mis sentimientos, con mi manera de proceder, no tiene sentido la fe. Entonces, el Evangelio pedagógicamente nos va introduciendo en todos los aspectos de la fe. Y hoy es muy fácil, porque ya casi como que me tendría que ahorrar la homilía. Primero porque estoy un poco cansado, y segundo porque ustedes saben que yo hablo y hablo. ¿Por qué ahorrar? Porque está todo dicho. Jesús hace un argumento a fortiori, con más razón, si un juez injusto que no le importa a la gente, y fíjense que está planteado en los términos de la época de una manera muy cruda, una viuda. ¿Quiénes eran los más desprotegidos? Diría el Papa Francisco, ¿quiénes estaban en la periferia de la sociedad en la época de Jesús? La viuda y el huérfano. El arquetipo de la pobreza, de la necesidad, del estar desvalidos, eran precisamente la viuda y el huérfano. Y aquí hay una viuda que tiene un juez que es inaccesible, podríamos decir, porque argumentos religiosos no le interesaba a Dios, argumentos humanos no le interesaba a la gente. Entonces la insistencia, en otro sentido, positivamente Pablo nos decía en la segunda lectura que tenemos que predicar oportuna e inoportunamente. Y una viuda inoportunamente, con insistencia, reclamaba su justicia. Y el juez, por esa insistencia, para no ser molestado más, le atiende, le hace la justicia. Y entonces Jesús dice, Dios no va a obrar con nosotros, que es un Padre, con mucha más razón si oramos a Él con insistencia. Parecería un consejo a contracorriente, porque si ustedes saben que vengo de viajar, y el mundo es como la Argentina. Bueno, de hecho, ellos un poco hay que convencerlos de que acá estamos un poquito peor en todos los sentidos, ¿no? Porque de donde vengo hay un poquito de inflación, le digo, vengan a la Argentina para saber lo que es la inflación. Entonces la gente, pero hay problemas de trabajo, en Europa está amenazada por la guerra, el tema de la luz, del gas, hay problemas mundiales. No les voy a recontar los problemas que tenemos nosotros
porque lo sabemos, nos damos cuenta cuando salimos a la calle, nos damos cuenta cuando nos roban, nos damos cuenta cuando vamos a comprar y nos damos cuenta que cada vez las cosas alcanza menos el dinero. Es decir, no voy a hacer un raconto y su padre, qué mala onda, ya lo sabemos, pero la palabra de Dios que estamos meditando la tenemos que incorporar a nuestra propia vida. Es cierto que con todos los problemas que hay en la sociedad, Jesús en este domingo nos invita a orar siempre sin desanimarnos. Y esto parecería un consejo a contracorriente, pero es un consejo que me parece que nos hace bien, sobre todo a los que tratamos de creer y de practicar, pero es un consejo que la sociedad tiene que entender. Tenemos que abrirnos a la dimensión de la fe, tenemos que abrirnos a la dimensión de Dios y tenemos que abrirnos entonces, por tanto, a la dimensión de la conversión. La fe nos asegura que Dios escucha nuestra oración y nos ayuda en el momento oportuno, aunque la experiencia diaria parezca desmentir esta certeza. En efecto, ante ciertos hechos de crónica como los que acabo de relatar, o ante tantas dificultades diarias de la vida, de las que los periódicos, los diarios, tampoco hablan mucho, porque uno ve cosas negativas en la prensa, pero las mismas, pero cuántas cosas nos pasan en nuestros barrios que no salen en la prensa. Y entonces ante esta realidad surge espontáneamente en el corazón de un cristiano creyente una súplica del antiguo profeta, el profeta Habacuc. Decía: ¿hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que tú me escuches? Clamaré a ti, violencia, sin que tú me salves. La respuesta ante esta apremiante invocación es una sola: Dios no puede cambiar las cosas sin nuestra conversión. Y nuestra verdadera conversión comienza con el grito del alma, que implora perdón y salvación. Por tanto, la oración cristiana no es expresión de fatalismo o de inercia, más bien es lo opuesto a la evasión de la realidad, al intimismo consolador. Es fuerza de esperanza, expresión máxima de la fe en el poder de Dios, que es amor y que no nos abandona, y no nos abandona porque tenemos un vínculo. No es que recurrimos a Dios, vieron como les digo cada tanto, esto le repito siempre, la oración como expraiet, necesito ya esto, entonces 0800 San Cayetano, trabajo, 0800 San Expedito, las causas urgentes. Tiene que ser el vínculo de una relación, la oración. La oración que Jesús nos enseñó y que culminó en Getsemaní tiene el carácter de combatividad, es decir, de lucha, porque nos pone decididamente del lado del Señor para combatir la injusticia y vencer el mal con el bien. Es el arma de los pequeños y de los pobres de espíritu que repudian todo tipo de violencia. Más aún, responden a la violencia con la no violencia evangélica, testimoniando así que la verdad del amor es más fuerte que el odio y que la muerte. Esto se puede ver también en la primera lectura, la célebre narración de la batalla de los israelitas con los amalecitas. Fue precisamente la oración elevada con fe al verdadero Dios lo que determinó el desenlace de aquella dura batalla. Mientras Josué y sus hombres afrontaban en el campo a sus adversarios, en la cima del monte Moisés tenía levantadas las manos en la posición de la persona que reza. Las manos levantadas del gran jefe garantizaron la victoria de Israel. Dios estaba con su pueblo, quería su victoria, pero condicionaba su intervención a que Moisés tuviera en alto las manos. Parece increíble, hermanos, pero es así. Dios necesita las manos levantadas de su siervo, los brazos elevados de Moisés hacen pensar en los de Jesús en la cruz, brazos extendidos y clavados con los que el Redentor venció la batalla decisiva
contra el enemigo infernal. Su lucha, sus manos alzadas hacia el Padre y extendidas sobre el mundo, piden otros brazos, otros corazones que sigan ofreciéndose con su mismo amor hasta el fin del mundo. ¿Estamos dispuestos a escuchar la palabra de este domingo? Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse, pero con esta actitud, siendo los brazos que prolongan los brazos de Jesús en la cruz, para unirnos al Padre, para que gritando y pidiendo por nuestra salvación y nuestra conversión, el mundo también intente los pasos de conversión. Hermanos, los problemas, yo creo que ustedes lo saben, además de que lo he dicho de distintas maneras, los problemas del mundo, de Europa, del mundo todo, nuestros, no se arreglan solo con políticas acertadas, que lamentablemente muchas veces van desacertadas. La conversión, el corazón de las personas individuales, que son las que hacen la sociedad, se tienen que transformar, porque en cuanto sigamos viviendo en el sálvese quien pueda, cultivando odios, revanchas, egoísmo, no puede una sociedad, no puede haber una política acertada que toque el corazón del ser humano que está en cada rincón, porque a veces hablamos de los problemas como si los problemas los crearan por ordenador, por computadora, y los problemas los creamos nosotros mismos, con nuestra manera de ser, con nuestra intempestividad, con nuestra falta de escucha auténtica del Evangelio que cambie nuestros pensamientos y las acciones concretas. Miramos a la Madre de Dios, le pedimos a la Virgen Santísima que nos haga escuchar la palabra de Jesús. ¿Se acuerdan el consejo de María en las bodas de Caná? Hagan lo que Jesús les dice, hagamos lo que Jesús nos dice. Y en este día especialmente a la Virgen le encomendamos a las madres, a nuestras madres, los que tenemos la suerte de tenerla viva, aunque la peleemos un poco, y también las mamás difuntas, las mamás de nuestros antepasados que posibilitaron nuestra vida, pequeña, grande, más linda, más trabajosa, pero una vida que tiene que reflejar también la bendición del Señor, que quiere que le descubramos en las cosas, también en los dolores, y que convirtamos nuestro corazón para transformar nuestra sociedad. Que así sea.